Lo cierto es que la editorial de hoy se llama Juez y Parte, y uno se pregunta ¿de parte de quién? O de dónde parte la decisión de ser juez o de designar a un juez. Y parte de las, fundamentalmente de las facultades delegadas. Las facultades delegadas que le dio el Congreso Nacional al presidente de la Nación. A partir de la ley bases. Sentadas las bases y notando los precedentes de estos antecedentes que anteceden a los entes, podemos decir tranquilamente de que nosotros le dimos la potestad de que haga lo que está haciendo el presidente, a través del voto. Digo, más allá de que yo no lo haya votado, le dimos la potestad de que él designara por decreto a 2 jueces, ¿no? Hasta el fin del proceso legislativo, del ciclo legislativo. Está bien, está claro, eso se entiende. Pero digo, si nosotros designamos con nuestro voto a los legisladores que le delegaron las facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, entonces en definitiva nosotros fuimos los que votamos a los jueces. ¿Se entiende? ¿De parte de quién? Entonces, de parte de nosotros, vienen de parte nuestra. Ahora vos dirás, pero no, el presidente no dijo que iba a hacer lo que está haciendo. Y algunos dirán, esta es exactamente lo que voté. Pero el voto no hay que tirarlo, no hay que votarlo al voto. Porque, y ahí es donde me quiero parar, porque se vienen las legislativas, en la provincia de San Luis en mayo, en el resto del país, o en algunas otras provincias adelantado, pero en el país a nivel nacional van a ser en octubre. Entonces ahí es donde el voto cobra una mayor importancia, una mayor relevancia, una mayor capacidad operativa, donde le demos al Poder Ejecutivo la capacidad de ejecutar, al Poder Legislativo la capacidad de legislar y decidir cosas como, por ejemplo, no privatizar el Banco Nación, que ya estaba en la ley bases, a pesar de las facultades delegadas que le delegó el Poder Legislativo a través del voto que nosotros emitimos para las elecciones legislativas anteriores y en las elecciones donde designamos a nuestros representantes en el Congreso, tanto como senadores como diputados. Y yo sé que ayer lo hablaba con un amigo en la última reunión que tuve hasta las 11 y pico, 12 de la noche, y hablábamos fundamentalmente de esto. Por ahí, y él está un poco más enfrascado en la burbuja militante. Dice, no, ¿cómo no va a saber la gente que los legisladores nacionales, unos son senadores y otros son diputados, y que los diputados tienen un valor, pero el voto de los senadores tiene un valor más importante porque se vale igual el voto de un senador por San Luis que el voto de un senador de Capital Federal, por más densidad demográfica que tenga o topográficamente la geografía sea más grande? No lo sabe la gente. Y creo que ahí es donde se equivocan los armadores, los arquitectos de las campañas publicitarias proselitistas. Creo que piensan como militantes también. Creo que lo piensan a través de la mirada militante, a través de la mirada política y no a través de la mirada del pueblo. Y esto lo quiero decir siendo lo más gráfico posible. La militancia o el ámbito político tiene una mirada técnica, políticamente técnica de la realidad. El pueblo tiene una mirada práctica, o pragmática si querés. La mirada práctica es la que te dice, no llego a fin de mes, tengo la heladera a la mitad, se me rompió el lavarropa, no lo puedo arreglar, me va a costar pagar la luz. ¿Sí? La mirada técnica dice, si le damos posibilidades a tal candidato que vaya, le quitamos fuerza al otro candidato, porque cuando haya que definir por votos, lo tendrá que hacer el presidente provisional del Senado o el presidente de la Cámara Alta en la provincia. La gente no lo sabe. La gente no lo entiende. No tiene por qué entenderlo. Y hay que hablarle a la gente, ¿no? Porque el ámbito político o el ámbito militante puede llegar a ser con toda la fuerza, el 10, el 15% del padrón electoral, con toda la fuerza. El 20 querés el 50 te lo doy, te lo regalo, el 50% que es militancia la que vota. El resto es gente. El resto es gente. Nada más que gente. Y ahí es donde tienen que estructurar y armar técnicamente las campañas publicitarias proselitistas. Porque si le hablas a la militancia, es cierto que ahora todos le están hablando a la militancia para fortalecer, para replicar, para construir, y después se le hablará a la gente. Yo creo, humildemente, dentro de mi montón de errores comunicacionales, que siempre hay que hablarle a la gente. Porque los militantes también son gente. Entonces, si haces un mensaje para la gente, le estás hablando también al militante. A la militante, al dirigente político. Y hay que dejar de lado un poco los personalismos en el oficialismo y en las 3 o 4 oposiciones que hay.
3 o 4, digo, siendo benevolente y contando a todos por igual. Porque en definitiva van a jugar más o menos con las mismas cartas, ¿no? Es como jugar al uno y enojarse porque a otro le tocó una carta que querías tener vos. Si no se construye una comunicación política de masas, lo que se hará es una comunicación política de minorías. Y es cierto que es bueno hablarle a las minorías, pero no a la minoría. Es un momento en el que la autocrítica para los que perdieron el poder termina siendo la carta de presentación o la tarjeta de presentación de cara a la comunicación. Es cierto que la gente está ávida de conocer cuáles pueden ser los potenciales candidatos y tener el mismo ritmo léxico, el mismo léxico comunicativo de otrora, no va a hacer más que obtener los mismos resultados. Y algunos dirán, bueno, no nos fue tan mal con los mismos resultados en tiempos atrás, pero hay que medirse por lo último, inmediato, en mi humilde criterio. Si querés, 2 o 3 para atrás. Y ahí no te ha ido tan bien. Digo, a nadie le ha ido tan bien en los últimos tiempos, salvo el mileísmo. Y contrastar la realidad, la actualidad, con el futuro, me parece también que es un error en comunicación política. Hablar de lo malo que hace el otro sin hablar de lo bueno que puede hacer o que hizo uno, también es un error comunicacional. A mi humilde criterio, ojo, esto está sesgado por mi percepción. Técnicamente sesgado por mi percepción comunicacional como caja de resonancia de la gente que me escucha y la gente con la que hablo, fundamentalmente con la gente con la cual me relaciono también, que son los que comunican. Constantemente uno tiene que comunicar productos y servicios para la gente común que adquiere esos productos y servicios. Uno de los productos y servicios es la política. Comunicacionalmente hay que hacer spot publicitario, hay que hacer campaña publicitaria de lo que viene. Y algunos dirán, no es tiempo. No es tiempo. Son en mayo las elecciones. Si hay que potenciar un candidato que es propio de tu espacio o que es propio de tu lealtad, de tu confianza, no va a alcanzar con construirlo en 3 meses. Digo, para muestra un botón. Sin decirle botón a nadie que se haya presentado, por supuesto. Digo como parafraseando, como un eslogan o una frase hecha. La construcción comunicacional tiene que ver fundamentalmente con la percepción de la realidad y también con la construcción de un futuro promisorio. Y este futuro promisorio que hay que construir, si se puede contrastar con un pasado fáctico, con algo real que pasó, mejor aún. Máxime si uno lo que entiende es que la realidad, la actualidad de la general del pueblo es mala. Si uno entiende eso, lo tiene que contrastar de manera fehaciente. Pero no hablar solo de eso, sino hablar de lo que viene. Y fundamentalmente ponerle nombres propios de los que vienen, o los que acompañan, o los que están, o los que van a estar. Si uno utiliza nombres propios, incluso cuando no es tiempo de elecciones, no se va a dañar el ego y el orgullo de un dirigente político que está ahí porque sabe que a veces le toca y a veces no le toca. Se siente por ahí injustificado y se siente que no es parte de este juez que elige a los que van a elegir. ¿Se entendió hasta ahí? No estoy hablando de la forma eleccionaria de Estados Unidos, en la sala de los comunes ni de los representantes electorales. Hablo fundamentalmente de los legisladores que van a elegir, valga la redundancia, lo que hagan los ejecutivos o controlarlos. Y entiendo que se base en la confianza, en la lealtad, y entiendo que se base también en la estructura que demostró en el pasado el candidato, la candidata o los precandidatos o precandidatas. Pero los que eligen, en definitiva, son las personas. Y creer que la construcción comunicacional hará que tomen una decisión acorde a nuestras necesidades también es un error. Más en pueblos chicos, en zonas chicas, en ciudades chicas, donde se conoce hasta lo que no se cree conocer. Se conoce hasta los errores, los colegios, los horarios, la marca y la patente de los vehículos, las zapatillas que se usan, con qué y dónde compra los productos, si va al supermercado o no va al supermercado, si es del palo, si no es del palo, si camina, si no camina, si tiene barro en las suelas o si simplemente el vehículo de transporte público más usado es el avión. Se sabe, se conoce. Y al conocerse, es muy difícil que la gente se sienta representado por alguien que no tiene las características de un par.
Algunos en el sector más de centro-derecha dicen hay que elegir siempre a uno que sea o parezca mejor que uno. En los sectores populares esto no pasa, no es tan así. Uno termina eligiendo a alguien que se parezca a uno y que puede representarlo, o que partió de la base que uno partió y al no tener uno las oportunidades, esta persona las desarrolló por mérito propio o porque alguien le dio una oportunidad en algún momento por su potencial. Esto es la teoría del underdog, ¿no? En una frase hecha estadounidense. Aquel, el minusválido, el marginado, que logró llegar a un objetivo peleándola con una sola oportunidad que le dieron. Y esta construcción mediática, comunicacional, tiene que ser consecuente con la realidad. Si alguien que empezó de muy abajo hoy ostenta estar muy arriba, no va a representar bien. Ostenta, digo no por lo opuloso, lo opulento de la gesticulación, de la vestimenta y demás cuestiones, sino fundamentalmente de esta ostentación de poder, con esta miserable cuota de poder de la que hablaba el general San Martín. La construcción de los candidatos o precandidatos a las legislativas de medio término en mayo en San Luis y por supuesto en octubre a nivel nacional tendrán que ver con aquellos que le deleguen a los poderes ejecutivos oficialistas o del palo o del color político tuyo o de otro color político, delegarle opciones como estas de elegir a los jueces por decreto o de delegarle a través de una ley que pasa en el Senado y en diputados por un mejor lobby, una mejor gestión política, una mejor comunicación política, o por traición, o por transfugismo, o por una cuestión económica, o de un puesto, o de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde quiero hacer un parate. Digo, en tiempos donde la posverdad juega un papel significativo, las lealtades tienen valor. Y en algunos casos tienen precio. Y si las lealtades, desde el punto de vista técnico, tienen valor y tienen precio, alguien puede tener un poder adquisitivo mayor para darle a ese valor un precio justo. Y ahí es donde hay que pararse, porque a veces es vocación y muchas veces es negocio. Muchas veces. Lamentablemente, digo, en todos los espacios. Se entiende en algún punto que alguien cambie de color político en base a necesidades políticas, no se justifica cuando son necesidades económicas. Y ahí es donde creo que hay que hacer un tendido lineal, que no sea tan transversal, hacerlo un poquitito más lineal y decir, bueno, si tus convicciones, si tu doctrina es esta, te lo vamos a pedir con exigencias y con creces. Hoy intendentes cambian de color, diputados cambian de color, que es la variante de ajuste más normal, más habitual, e incluso la ciudadanía dice, pero este era peronista, no sabe, porque la gente no lo sabe. Entonces hay que empezar a cristalizar la construcción comunicacional en base a las convicciones que tiene el candidato o la candidata, incluso si son nuevos, si no son tan conocidos, pero si ha demostrado en cualquier ámbito político, de cualquier color político, que tiene la facultad de cristalizar lo prometido y prometer en función de un movimiento, más allá de una herramienta política. Digo, si no hay un color político, es poco probable que se mantenga en una cuestión doctrinaria política. Porque aquel que no representa un espacio político y representa un espacio momentáneo o un frente temporal, no hará otra cosa más que en un futuro cambiar de parecer o adaptarse o ayornarse, como suelen decir cuando cambian. No, es que no comparto lo que está pasando hoy en tal espacio, por eso creo que lo más conveniente es hacer tal o cual cosa. Si en algún pasar de esta editorial te sentiste identificado, te sentiste tocado, no fue en función de nadie, no fue subjetivo, sino más bien objetivo. No va direccionado a vos, va direccionado a una clase política que por ahí todavía no comprende que la construcción comunicacional no pasa por lo que piense la militancia, no pasa por lo que piense la dirigencia, sino por lo que piensa o siente el pueblo. Para muestra un botón, quien está a cargo del sillón de Rivadavia, que no era de Rivadavia, hoy es una persona que no tenía un espacio político, un color político, lo creó al efecto. Pero sí tenía una cuestión doctrinaria. Algunos dirán anarcocapitalista, algunos dirán liberal ortodoxo, algunos dirán libertario, aunque no existía.
Más allá de eso, se sabía cuál era su orientación doctrinaria y hacia dónde iba a correr la economía y la política. Más autoritaria, si se quiere, casi dictatorial en algunos casos, sin la prestación de servicio público que tienen que tener los funcionarios para con la prensa, sesgando la comunicación, dinamitando la credibilidad de ciertos espacios comunicacionales en función de si le eran serviles o si le eran leales, entre comillas. Bueno, creo que esta construcción comunicacional tiene que ver con lo que consume la gente. Quien cuenta la historia a veces habitualmente es quien gana la guerra. Si no hay guerra y si hay paz, hay que prepararse para la guerra. Hay otro concepto que dice hay que esperar lo mejor pero prepararse para lo peor. Siempre hay que estar preparado para lo peor. Siempre hay que tener un plan B. ¿Qué pasaría si? Siempre el what if, ¿no? Worst case scenario. Digo, armando un montón de estructuras comunicacionales y de guerra que toma los Estados Unidos en base al arte de la guerra de Sun Tzu. Creo que ahí es donde tiene que estar la construcción comunicacional, en función de lo que se consulta con la gente. Y la única forma de saber qué quiere la gente es hablando con la gente. Pero no hablando, escuchando. Creo que un error técnico y comunicacional es hacer encuentros para que hablen los dirigentes. Me parece que el punto está en que los dirigentes escuchen a la gente. Me parece que esos encuentros serían más bien para escuchar que para hablar. Es cierto que la gente quiere escuchar hablar a sus dirigentes y potenciales candidatos, pero la gente también quiere saber que se le escucha. Y me parece que la escucha activa es algo fundamental en los tiempos comunicacionales que corren. Ya no se puede contratar un solo medio para hacer una comunicación masiva, gracias a Dios. Porque los medios más chicos como este, que humildemente es un espacio más donde pueden hablar las personas y se puede escuchar, y donde pueden debatir las personas, no importa el color político del que sean, es uno más de los tantos espacios que hay. Las redes sociales es otro, no es solamente eso. La comunicación digital es otra, sí, no es solo eso. Los medios de comunicación tradicionales, sí, pero no es solo eso. Me parece que hay que ser multiplataforma para lanzar una plataforma con múltiples opciones. Y las opciones tienen que ver con representantes de la gente, que representen y que se parezcan a quienes quieran representar. Que tengan una similitud con los aspectos y los preceptos que tiene la gente a la que se quiere presentar. A partir de ahí, creo que se va a encontrar un punto de congruencia, ¿no?, en esta escucha activa, de entender quiénes son las personas que van a votar. Porque no solo votan los militantes, no solo votan los dirigentes, la gente es la que define la elección. ¿Y sabes cuál es la gente que define la elección? La que antes no te votaba. Esa gente que, según sea el termómetro social, es la que te vota, a esa gente hay que hablarle. No hay que hablar con los propios solamente si ese voto ya está. Es cierto que es tiempo de fidelizar militancia, sí, también es cierto. Pero fidelizando, el público en general está fidelizando la militancia también, porque el público general incluye a la militancia, como decía recién. Si se entiende este concepto va a ser más fácil comunicar y posicionar a un candidato. Pero me parece que antes que posicionar a un candidato hay que escuchar a la gente, a ver quién cree la gente que los representa. Nuevamente, si te sentís tocado en este momento, no está direccionado a nadie, no es subjetivo, la verdad es más un shoot to thrill que una charla de una persona en específica. Jugar al fútbol con la misma pelota siempre es bueno porque ya conocés la pelota. El tema cuando la pelota se rompió y hay que empezar a jugar con una pelota nueva que pica distinto, que tiene más peso, que no la conoces tanto, te lleva un tiempo empezar a tener la sensibilidad. Porque es fácil jugar con el 10, el enganche que juega y patea al arco y es gol, y es patear y abrazarse. Esos tiempos ya no existen más. Ya no es un bipartidismo el que define las elecciones. Hay un partido que ya prácticamente no existe o está disgregado, lo han diseccionado, lo han utilizado, han utilizado sus órganos para hacer revivir otros sectores. Y otro partido que también se ha empezado a diseminar en ciertos aspectos. Cuando digo partido, en realidad es un color político o un movimiento, que alimenta un montón de otros movimientos. ¿El bipartidismo existe? Sí, pero no eleccionariamente. Como doctrina, un poco sí, pero hace falta la actualización doctrinaria. Cuando se dice esto, parece que se escandalizan algunos sectores cuando se les habla de actualización doctrinaria. Es necesario actualizar la doctrina en los tiempos que corren. No se puede hablar
de lo que pasaba en los años 40, en casi los años 40, un siglo después. Me parece algo lógico. La comunicación ya no es la misma, los medios de comunicación ya no son lo mismo, los lenguajes no son lo mismo. Los nombres que se creen propios y que se cree que están en la palestra o ya están en el bronce, los pibes que votan a partir de los 16 no saben quiénes son. Lo escucharon alguna vez, vieron algún posteo alguna vez, pero no ven televisión, no escuchan radio, poco escuchan de música. Si no entendemos que la comunicación ha cambiado, no nos vamos a poder comunicar. No receptivamente, sino de manera emitiva, en la forma de emitir el mensaje. Porque le vamos a hablar a alguien que no está escuchando. Y cuando uno habla no puede escuchar. Es el momento, a mi humilde criterio, en el que hay que escuchar. Es el momento en el que la escucha activa es lo más importante que debe existir en este momento, en función de las necesidades de un público que está ávido de ser escuchado. En tiempos en que todos quieren ser parte de la discusión. En X, todos opinan. En Instagram, todos opinan. En TikTok, ni hablar. Y en Facebook, la más vieja, sigue siendo la plataforma con mayor cantidad de usuarios activos. Entonces, solo hablar no te va a llevar a comunicar. Es el momento de escuchar, de leer. ¿Qué sé yo? Una recomendación. Hacete un live en cualquier red social o en todas y escuchá. Recibí, recepcioná lo que te dicen. Vas a escuchar un montón de puteadas. Es parte del juego. Es parte del trabajo o la vocación que elegiste. Te van a putear por cosas que no hiciste y te van a putear por cosas que sí hiciste. Y si en la balanza ves que hay mucho más hateo, sin hablar de trolls, y vas a tener que tomar ese análisis, que es la caja de resonancia, que es fundamentalmente lo que realmente necesitas para tomar decisiones, úsalo para que potenciar, capitalizar tu campaña o no, o correr, de decir, che, no, me parece que a mí no me va a ir bien. Pero hacelo con un análisis concreto. No le pagues a una consultora para que haga una encuesta que va a decir solo lo que querés escuchar porque sos vos el que le pagaste. No existe más. Pasó en Ecuador, pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, pasó en Argentina como 5 veces ya, y en cada una de las provincias. Las encuestas no son las que definen las elecciones. Una editorial del tiempo de elecciones a gobernador e intendente de hace bastante, 2022, si no me equivoco, una de mis editoriales decía, quienes definen las elecciones no responden las encuestas. Es el no sabe, no contesta, es el que está dubitativo. El 15, el 20% que está en duda y el 3, 4, 5 que no sabe o no contesta. Porque no sabe o no quiere contestar. Mi recomendación es escuchen, después hablen. Cuando uno habla no puede escuchar. Empiecen a escuchar y en función de la escucha activa, hablen sabiendo de qué hablan, sabiendo de lo que la gente quiere hablar o la gente quiere escuchar. Pero para eso hace falta escuchar mucho. Si vos solamente hablás, se lo digo a todos, no es subjetivo, reitero, si vos solamente hablás, no vas a poder escuchar nunca. Y eso es lo que yo defino como la burbuja militante o la burbuja política, que te impide saber quién está del otro lado, porque lo ves, pero no lo escuchás, como el cono de silencio de control de la gente Maxwell Smart y el jefe. Tengan la capacidad de escuchar, tengan la capacidad de tomarse el tiempo, no solo para visitar, sino para ir y escuchar, y recibir, incluso sopapos duritos, ¿no? Verbales, nunca recibir la violencia, no la avalamos para nada. Pero si no escuchamos, es muy difícil que tomemos acciones en referencia. Porque después vas a decir, yo no sabía que la gente me odiaba tanto. Yo pensé que la gente quería más a tal o cual candidato. Si solamente escuchás a tu séquito, sos el diario de Irigoyen, vas a tener el diario de Irigoyen al lado, te imprimieron un diario que te dice que está todo bien y después en las elecciones decís, ¿qué pasó, muchachos? Muchachas, ¿qué pasó? Estamos sorprendidos, algo pasó y no sabemos por qué nos fue tan mal. Porque no escuchamos. Si no escuchamos, no podemos actuar en consecuencia. Lo reiteré en varias oportunidades para ver si alguien me escucha. Siempre es bueno escuchar. Por eso está tan bueno que hayan
algunos canales de comunicación bidireccional. Para que exista comunicación se necesitan dos cosas: emisor, receptor y mensaje. Y cuando el receptor se transforma en emisor, hay comunicación real. Siempre y cuando el canal por donde va el mensaje funcione. Si no, no tenés que cambiar de canal. Tenés que cambiar de emisor o de receptor. Bienvenidos a En Son de Paz. Hasta las 13 vamos a ver si nos hacemos compañía.